Podemos hablar un poco de Argentina, cómo viene el contexto macro. Vamos a hablar, a ver, tenemos acá un poco de imágenes, ¿no? Sí. Bueno, a ver, vamos a hacer un repaso breve de lo que viene siendo la gestión de Milei. A ver, no me quiero poner político, pero sí encasillarnos un poco en cómo viene todo esto de la situación macro, si estamos mejor o peor que antes. Vamos a ver algunas variables y analizamos. Vamos a arrancar con la inflación, que tengo un muy buen gráfico por acá. Esto es increíble. Acá tenemos un gráfico de la inflación interanual de los últimos años, desde enero de 2019 hasta este año. Como podemos ver, hubo un proceso de desaceleración de la inflación muy fuerte. Recordemos que cerramos 2023 con una inflación del 211%. Una locura. Yo iba siguiendo esos datos día, me acuerdo. Hasta noviembre de 2023 la interanual daba 160%. Como la de diciembre dio 25% mensual. Esto es una locura total. Diciembre 23. Diciembre 23. El año cerró en 211. Porque la inflación se acumula. Mucha gente que es lo que decía, bueno, si venimos arrastrando un 160, sumamos 25, se va a 185. No, como la inflación es compuesta y si sumás números de doble dígito, eso te la hace exponencial. Nos fuimos de 160 a 211. Ya con el dato de enero que había dado 20% mensual también, nos fuimos a 254 y así empezó una espiral inflacionario importante hasta llegar a un pico en abril 2024 de 289%. Es una guasada. Es una locura total. Veníamos en ese momento con inflaciones cercanas a 13, 8%. Viste que en un momento, no baja de 8% piso, no baja de 4%, ¿cómo le cuesta romper? De a poquito fue rompiendo, los datos fueron siendo cada vez más bajos, siempre inflación un dígito, y eso hizo que baje rápido. Pero ¿qué es lo que podemos observar acá? Desde el último semestre tenemos como que se estabilizó en la zona de 30% la inflación. ¿Qué es lo que pasó? Acá lo podemos ver de forma... ¿Hoy la proyectada está en 32? Hoy la proyectada está en la zona de 30, sí, me parece que está en 31. ¿Qué es lo que pasó este último año? Llegamos a tener en mayo una inflación de 1,5% mensual. Y vos dirás, estamos muy lejos de eso hoy. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, justamente tuvimos una espiral, una escalera hacia arriba, como pueden ver, desde mayo no paró de dar inflaciones por encima del mes anterior, hasta marzo, que dio 3,4. ¿Pero qué tuvimos acá? Elecciones de medio término. Eso fue un poco lo que rompió el mercado argentino particularmente. Un poco en septiembre tuvimos elecciones provinciales. Acompañó un poquito el dólar ahí. ¿En qué sentido? En ese periodo de elecciones, un poquito al alza. Bueno, en ese periodo el dólar superó incluso la banda, el techo de la banda, en los dólares paralelos, tanto el contado Bolivia como el MEP rompieron, pero ahí es donde se desangló un poco la expectativa inflacionaria. El gobierno venía viendo datos de 1,5, 1,6, venía arrancando con 1 y te fuiste de golpe a 2. Esto fue en septiembre, octubre, cuando tuviste elecciones intermedias de provincia en septiembre y elecciones intermedias de nación en octubre, pero acá tuviste un mes donde la economía se paró totalmente y tuviste una suba importantísima de tasas de interés. Eso es un poco lo que refleja la mora que hay hoy en día en el sistema. Acá tengo un gráfico muy bueno de la mora bancaria. La mora básicamente es el atraso en el pago de deudas. Esto lo pueden observar, más de uno debe tener un familiar o debe ser el caso particular. Mirá, estoy endeudado con la tarjeta de crédito, estoy pagando el mínimo, o saqué un préstamo personal en el banco y no lo puedo pagar. O lo tengo que refinanciar. Bueno, ¿por qué se dio esto? Un poco por el tema de las elecciones del año pasado, un poco el gobierno también lo remarca mucho, de que el barco se nos dio un poco vuelta por el cambio de expectativas con respecto a, perdimos las elecciones por paliza en septiembre y todo el mundo pensó que íbamos a volver al sistema anterior, y eso, como generó pánico, se voló un poco el dólar y se subió fuerte la tasa. Bien. En ese contexto, vos tenías tasas de interés para préstamos y tarjetas de crédito que rondaban entre 2 y 300%, con una inflación, una expectativa de inflación de 30%. Claro. Y ahí es donde se rompe totalmente el mercado, porque decís, a mí me aumentan el sueldo entre 20 y 30% al año, empleado de comercio aumentó un 18% el último año, Claro. y vos me hacés financiar mis deudas, sacabas un producto a 6 cuotas en Mercado Libre, veías el costo financiero total 300%. Te partía. Te partía. Entonces decís, no puede ser esto. No iba acorde al aumento del sueldo de uno ni a la inflación. Exactamente, vos tenías como las variables desarbitradas. Entonces eso lo que generó tiene un poco de rezago, pero un poco de mora. ¿Qué es esto? El retraso en el pago de deudas. Y acá lo vemos clarísimo. Fíjense, nosotros no... Esto es porcentaje de créditos totales y los créditos que están en mora. Hoy ronda el 11%. O sea, los créditos en mora son el 11% del total de créditos de la economía. O sea,
11 personas cada 100 tienen atrasan los pagos. atrasos de pagos. Mirá. Depende del rango etario, también hay mucho, entre 18 y 25 años, que sacan en billeteras virtuales préstamos de menores Caso de Caco. a 500, claro. Billeteras virtuales, préstamos de menos de 500.000 pesos con moras del 25%. O sea, ahí tenés un porcentaje más elevado. En algunos casos llega al 40%. O sea, 4 de cada 10 jóvenes tienen atrasos importantes en la devolución de préstamos personales o tarjeta de crédito. Entonces es un dato que al gobierno lo alarma. Y como te digo, mirá, acá no tenés estos niveles de mora desde la salida de la convertibilidad en el 2005. Claro, es una locura. Entonces, si miramos a nivel histórico, ni siquiera la crisis subprime de 2008, ni en la crisis de Macri, cuando se le empezó a ir el gobierno un poco a pique. O sea, puede coincidir con el modelo neoliberal, o sea, por la política porque justo ahí la convertibilidad venía de un gobierno neoliberal de Menem. Sí. ¿Puede coincidir con esos modelos de gobierno, por así decirlo, modelo política? Yo creo que no. Lo que pasa con este tipo de gobiernos es como que se da este contexto de tasas de interés altas cuando tratás de hacer un proceso de desinflación rápido. Bien. Entonces siento como que las tasas de interés del mercado no se terminan de acomodar con la tasa de inflación proyectada, entonces ahí es donde se desarbitra. Claro. Porque vos venías con el gobierno anterior con tasas de inflación del 300%, pero con costos financieros del 300%, te aseguro que ahí no hubiera tanta mora. Claro, bien. El problema se da cuando tenés una baja importante de la inflación y las tasas se mantienen. Claro. Ahí es donde se rompe el sistema. Claro, es como una divergencia que hay entre esos dos. Y si es insostenible, o sea, vos no podés tener una tasa tan distinta a la otra en el mercado. Generalmente tasa de inflación, tasa de interés y tasa de devaluación, o sea, la suba del dólar, tienen que ir de la mano. Si no, siempre o vas a tener el dólar atrasado o vas a tener los productos atrasados. Claro. Entonces, esas tres tasas tienen que estar de la mano. Que también, en parte, yo creo que es lo que le está costando al gobierno en cuanto a lo microeconómico y en cuanto a muchas pymes que hasta les cuesta pedir préstamos, créditos y todo eso, ¿no? Sí, esto lo podemos ver acá. Tenemos un gráfico del EMAE. Esto se ve clarito. ¿Qué es el EMAE? Es el estimador mensual de actividad económica. Esto un poco determina lo que va a ser el PBI a fin de año. Es decir, todos los meses sale cómo es el nivel de actividad de los distintos sectores. Creo que hay 14. Tenés construcción, industria, comercio, minería, petróleo. Y se toma un promedio de cómo viene el nivel de actividad de esos sectores. Y en función a eso, a fin de año se hace el PBI. O sea, cuánto creció o decreció el país en un año. Bien. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Fíjense que el EMAE viene bastante regular últimamente, pero vos tenés a la construcción y a la industria muy por debajo de lo que es el promedio del nivel de actividad del EMAE y lo que es la minería. Acá muy arrasadas están esos sectores. Entonces, vos tenés sectores como la industria, construcción y comercio muy atrasados con respecto al promedio, ni hablar con respecto a los sectores pujantes. A los energéticos, a todo. Que tenés sector energético, agro y minería. Claro. Pero ¿cuál es el problema acá? Que vos me decís, che, ¿y en la micro qué afecta? Los que demandan mano de obra intensiva son los sectores que hoy peor le está yendo. Mirá. Y ahí es donde tenés el problema. Entonces, y es muy... O sea, vos ves las variables y condicen mucho con los datos. Che, vos tenés destrucción de puestos de trabajo y salarios reales cayendo. Y la micro un poco rota. ¿Por qué? Porque vos tenés los sectores que tienen más demanda de mano de obra, que son construcción, industria, comercio, con caída de nivel de actividad, caída de ventas. Y eso genera más desempleo. Genera desempleo. Eso genera que las paritarias no se puedan defender, entonces, en términos reales, los precios, o sea, los salarios no crezcan y la gente diga, che, cada vez me alcanza menos. Claro. Aumenta la morosidad, entonces ahí relacionado. está todo relacionado. Y los que tienen mayor nivel de actividad, que son minería, petróleo y agro, son los que menos mano de obra demandan. Claro, está como muy concentrado en pocas personas. Exactamente. En pocas empresas. Y si hacemos un poco la analogía con el dólar, para así cerramos todos los temas, ¿por qué el dólar lo tenés bastante quieto? Porque vos tenés los sectores pujantes que son agro, minería y petróleo, que son los exportadores de divisas, o sea, son los exportadores de petróleo y demás, que te traen divisas, o sea, te traen oferta de divisas. Y los sectores que más rezagados están, como es la industria, que es el que más dólares demanda, lo tenés o sea, no lo tenés demandando mucho, no tenés muchas importaciones. Entonces vos tenés poca demanda de dólares y mucha oferta. Claro. ¿Entendés? Con la liquidación del agro y todo.